Esta noche vamos a entrar al consejo de la palabra y si usted me acompaña vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por este privilegio maravilloso que tenemos de estar aquí y poder escuchar una vez más tu consejo. Gracias, Señor amado, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Tómanos en tus manos maravillosas y permite que en este momento podamos recibir tu palabra y ponerla por obra para poder llevarla en nuestro corazón, pero también, Señor, para ponerla en práctica en algún momento. Cuando lo necesitemos, queremos tener la sabiduría necesaria para poder tomar esta palabra y vivirla y así poder ver tu mano. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Y le voy a pedir que se siente esta noche, hermano. Siéntese, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Quiero esta noche, hermano, aprovechar y de alguna manera quiero continuar con lo que hemos estado hablando. Sobre todo lo que hablamos el día domingo, gloria a Dios, de cómo nosotros, hermanos, necesitamos tener la salvación del Señor. Y yo le decía el día domingo, hermano, que cuando uno lee la Biblia, uno lee el contexto histórico y uno va a la palabra del Señor, uno de verdad se da cuenta que cada vez que Dios hablaba dejaba un mensaje bien claro. El problema es que lo tenemos que tomar, que recibir en nuestro corazón, amén, y estudiarlo, gloria a Dios. Usted sabe que leer es una cosa, estudiar es otra cosa, amén. Así es de que el día domingo yo solo quiero repasar esto rapidito porque de aquí nos vamos a agarrar para el tema. Se recuerda que hablamos acerca de esta palabra griega 4991, sotería, gloria a Dios. Y así rapidito se recuerda que yo le expliqué que en el mundo grecorromano había una razón por la cual ellos utilizaban esta palabra. Y esta palabra se utilizaba para referirse a la experiencia de ser puesto a salvo en el presente. Amén, ¿se recuerda? Aquí y ahora, gloria a Dios. Eso estuvimos ministrando el domingo pasado. Luego yo le dije que en el contexto bíblico, salvación mantiene la misma raíz griega, que es sotería, y describe el accionar de Dios para rescatar a su pueblo de la opresión, del pecado y de la muerte. Pero ya en este contexto yo le enseñé que este acto debe de impactar directamente nuestra vida, amén. Y ahora dice, la salvación no se limita a un destino después de la muerte, sino que es un proceso que da inicio en nosotros con un impacto, dice, sorprendente, que trae ¿qué? Restauración, justicia, reconciliación, bienestar íntegro, liberación, protección y plenitud de vida. Gloria a Dios. Y también le dije que en el sentido histórico bíblico, esta palabra nos permite evitar lecturas apresuradas. La palabra sotería, salvación, dice que es el rescate y restauración que impacta la vida aquí y ahora. Pero oiga esto, con la promesa de su culminación final, o sea, del proceso, de terminar el proceso. La Biblia dice que Dios va a terminar la obra que empezó en nosotros. Aleluya. ¿Cuándo la va a terminar? No sabemos. Puede ser que la termine cuando Él venga o cuando nos tengamos que morir. Gloria a Dios. Yo le dije el domingo que todos tenemos un tiempo, hermano. Por eso dice la Biblia que Él envía, hermano, y prácticamente lanza al fondo del mar nuestros pecados. Y que cuando venimos a Cristo empezamos una vida nueva. Y esa vida nueva, amado hermano, definitivamente tiene que ser o debemos de permitir ese impacto en nosotros. Gloria al Señor. Debe de impactar esta salvación en nuestra vida para que un día tenga su culminación, su final. Gloria a Dios.
Y yo espero que así sea, hermano, y que nadie de verdad esté perdiendo el tiempo. Pero también yo le dije el domingo que esta no es una fórmula para salir del mundo. Regularmente el ser humano, oiga esto, desde Adán y Eva, el ser humano, hermano, busca la manera de justificarse, busca la manera, hermano, de cambiar o de buscar una excusa. Toma, papito. El ser humano desde Adán y Eva, si usted lo ha leído, cuando ellos pecan en el huerto, el Señor los llama e inmediatamente empieza el Señor a cuestionarlos. Porque si alguien nos puede cuestionar, hermano, es Dios. Si alguien nos puede juzgar, es Dios. Entonces fíjese, hermano, que el Señor llama a Adán y le dice: ¿y qué pasó? Le hace una pregunta: ¿y por qué te escondes? Entonces viene Adán y le dice: es que tuve miedo, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Mira, hermano, bueno, ese es lo primero. Y entonces viene el Señor y le dice: ¿y por qué tienes miedo? Obviamente él ya en su condición de pecado se dio cuenta que estaba desnudo y por eso se escondió. Oiga esto, se escondió de la santidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque él se dio cuenta que estaba desnudo. Entonces cuando Adán peca con Eva, ellos perdieron algo, y lo que perdieron fue la cobertura, y por eso él se escondió. Era Dios, oiga, era Dios el que cubría en ese momento a Adán y a Eva. Ellos estaban en perfección, no había pecado en ellos. Amén. Entonces viene el Señor y le pregunta: ¿y por qué tienes miedo? Es que lo que pasa es que oí tu voz y como estoy desnudo, entonces me escondí. ¿Y quién te enseñó?, le preguntó, que estabas desnudo. Pregúntele a que está en el bar: ¿y quién le enseñó? Así le preguntó a Eva, el Señor a Adán: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces vienen las excusas: es que la mujer que me diste. Mira, hermano, desde ahí empezaron las excusas. Por eso, amado hermano, las excusas del cristiano son de cajón, son por naturaleza. Oiga esto, las excusas, porque ahorita estamos en esta noche en nuestro tema familiar. Las excusas son el pan de cada día del cristiano. Eso no de ahora, no del tiempo de la ley, no en la dispensación de la ley, no, eso desde Adán y Eva, desde que ellos pecaron. Lo primero que el Señor le dice: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Es que lo que pasa, fíjese la pregunta que le estaba haciendo el Señor: ¿quién te enseñó? Él no le estaba preguntando qué había comido. No, es que lo que pasa es que la mujer que me diste, esa mujer me dio a comer. Esa no era la pregunta. Entonces viene él y se justifica y se excusa. Entonces la palabra sotería no es una fórmula para salir del mundo, ni tampoco es una fórmula que va a impedir que ya no tengas luchas. Al contrario, esta manifestación en tu vida y en mi vida nos va a enseñar, amado hermano, que Dios es poderoso y que Él nos puede sacar adelante en cualquier circunstancia y en cualquier problema que podamos tener. Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Entonces diga conmigo: no es una fórmula, no es eso. Oiga, no es la fórmula para salir del problema. Es, hermano, la experiencia de ser transformado por el Señor en lo temporal y también en lo eterno. Gloria a Dios. Bueno, entonces, pensando en esto un poquito, yo le hablé el domingo, usted se recuerda, allá en Jeremías capítulo 2, y le hablé en el verso 13 acerca de dos males que hizo Israel. Usted lo recuerda, hablamos de los dos males, y esa es la palabra Ra, palabra 7451. Y si usted puede leer aquí todos los significados de esta palabra hebrea, todo es una desgracia, hermano. Todo es una desgracia. Oiga, adversidad, aflicción,
agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, fastidiosa. Le dije el domingo que no es su mujer, es solo una palabra. Feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto. Mire, hermano, todo lo que esta palabra significa. Es una cantidad, pero todas, no hay ninguna palabra. Fíjese que aquí me llama la atención porque está la palabra quebrantamiento, pero no un quebrantamiento cuando uno se derrama delante de Dios en adoración. Porque muchas veces algunos dicen, es que fulano se quebrantó delante de Dios. Eso es otra cosa. Este quebrantamiento es un quebrantamiento doloroso, de sufrimiento. Por eso yo le dije a usted hace unos días que es mejor arrodillarse estando bien que tener que arrodillarse ya cuando las cosas están difíciles. Es mejor que hoy que estás bien reconozcas al Señor en todos tus caminos y le des la gloria, y no esperar que cuando ya todo esté mal tengamos que correr, hermano, como que Dios fuera bombero. Y Él no está para ayudarnos, hermano, en una vida desordenada después de haberle conocido hace cuántos años. Dios quiere que su pueblo sea ordenado, gloria a Dios. Entonces, pensando en esto, yo le dije que Israel cometió dos males. ¿Cuáles fueron esos dos males? Primero, dice que el Padre llamó a esa acción de Israel dos males, y la razón es que no solo era idolatría, también era un adulterio espiritual. Esto significa Israel, tú no solo te alejaste, buscaste ¿qué? Un sustituto. Israel no quería depender, oiga, Israel quería controlar. Que por cierto también es otra de las excusas favoritas del ser humano. El ser humano quiere tener bajo control todo. Es muy difícil que el ser humano le diga, Señor, dirige tú mi vida. Hoy hablaba con una persona y le decía, el gran reto para el ser humano, no digo para el cristiano, oiga, para el ser humano, es darle la oportunidad a Cristo y que Cristo haga el cambio. ¿Por qué? Porque siempre hay dudas. Porque como no lo podemos ver, hermano, como a Dios no lo podemos ver. Entonces yo le decía a mi hermanito con el que hablaba hoy, le decía, mira, el reto del ser humano es darle una oportunidad al Señor. Porque cuando le damos una oportunidad a Dios y nos rendimos, entonces Él empieza a hacer obras maravillosas. Pero esa etapa donde hay pensamientos, ¿y será que vale la pena? ¿Y será que vale la pena orar? ¿Y será que vale la pena ir a la iglesia? ¿Y será que vale la pena invertir mi tiempo? Esa barrera no todos la pueden cruzar, pero aquel que logra conocer al Señor y logra darse cuenta lo maravilloso que Él es, nunca vuelve a ser igual. Su vida es impactada por la gracia, por el amor y por la misericordia del Señor. Amén. Entonces aquí el Señor le dice a Israel, tú no solo te alejaste, tú buscaste un sustituto, tú buscaste algo donde tú podías tener el control, e Israel lo encontró. Ahora dice, Israel no quería depender, quería controlar. Y yo le dije el domingo que la raíz del texto no es te equivocaste, sino me traicionaste. Ahora, Israel quería tener el control en aquel tiempo. ¿Qué clase de control? Oiga esto, no era un control solamente terrenal, económico, no, o territorial. Israel quería tener un control. ¿Y sabe qué control quería tener? Un control hasta en lo espiritual. Por eso el Señor les dice, la raíz de este texto, Jeremías 2:13, no es te equivocaste, es me has traicionado. Porque no quería tener, como le digo, el control solo en la tierra donde estaban. Esa tierra era una tierra bendita. Esa tierra era una tierra maravillosa, una tierra donde había bendición. Y Dios, amado hermano, les había mostrado su poder no solo en Canaán, también en Egipto, porque siendo esclavos de los egipcios, ellos habitaban en una ciudad llamada Gosén, donde ahí no faltaba nada, ahí estaba Dios con ellos. Entonces oiga esto,
¿Había bendición allá en Gosén, según lo que hemos leído, en la tierra de Egipto para Israel, sí o no? Claro que había bendición en esa tierra. ¿Había bendición en Canaán para Israel, sí o no? Ahora oiga esto. Hace algún tiempo yo le dije algo acerca de Jacob. Cuando Jacob estaba con Labán, hermano, en casa de Labán, él estaba bien. A pesar que Labán quería estorbar a Jacob, Jacob era bendecido. Dios le daba sueños a Jacob, donde él podía ver, hermano, cómo cuando Labán venía y le decía: todas las ovejitas manchadas van a ser para mí, todas nacían blanquitas. Y cuando Labán se daba cuenta, le cambiaba el orden y le decía: ¿sabes qué? Todas están naciendo blanquitas, entonces todas las blanquitas van a ser mías y las manchadas van a ser tuyas. Y todas nacían manchaditas. Es que cuando Dios te quiere bendecir, hermano, estés donde estés, Dios te va a bendecir y va a levantar a tu familia, pero eso depende de ti. Ahora oiga esto. Yo le dije hace algún tiempo, en este mismo año, hablando de salvación, realmente, hermano, ¿acaso Jacob no estaba bien en casa de Labán? Estaba bien. A pesar que Labán quería estorbarlo, el hombre era próspero porque Dios estaba con él. Imagínense que él tenía 2 mujeres. Él estaba bien en casa de Labán. Hasta 2 mujeres tenía. ¿Usted cuántas tiene? Él estaba bien. Él. Pero Dios tenía otros planes. Porque Dios es bueno y maravilloso. Entonces, ahora oiga. Dejar a Jacob en casa de Labán era prácticamente suscribir a Jacob para que solo tuviera bendición en esta tierra, terrenalmente. Pero Dios lo quería bendecir espiritualmente. Dejar a Jacob en la casa de Labán era prácticamente entregarle a Jacob todo el control. ¿Por qué razón? Porque aunque Labán lo quería estorbar, hermano, Jacob era bendecido ahí. Hasta los hijos de Labán se molestaron un día y le dijeron: Jacob se ha adueñado de todo lo que era de nuestro padre. Mire, hermano, pero eso era dejarle el control a Jacob. Y Dios no quería eso. Israel en Egipto, cautivo, estaba en una ciudad llamada Gosén, donde ahí no faltaba nada. Fíjese que tal era la gloria de aquella ciudad de parte de Dios, que se manifestaba ahí, que vinieron las plagas, pero a esa tierra no llegaron, porque ahí estaba Dios con ellos. Ahora la pregunta yo la traslado un tiempo más adelante. Si Israel estaba bien en Gosén, ¿por qué sacarlos de Egipto? Porque era prácticamente tener a las familias de Israel en un control. Prácticamente Israel ya controlaba Egipto. ¿Y sabe por qué? Porque Faraón lo dijo. Faraón dijo: quítenle la vida a todos los varoncitos de 2 años para abajo, esos hay que matarlos, porque se están multiplicando de tal manera. Faraón sabía que los iba a llegar a dominar. Entonces él dijo: no, quítenle la vida a todos los varoncitos, solo las mujeres que vivan. Faraón ya veía, pero ¿sabe cuál era el problema? Que si Dios no permite esa decisión en Faraón, Dios no la permite, Israel hubiera llegado a controlar Egipto, pero solo hubieran controlado materialmente. Acuérdese que los egipcios eran paganos, idólatras, e Israel corría muchos riesgos. Lo mismo sucede en este tiempo. Cuando tú no dependes de Dios y tú quieres tener el control, tus peligros son muy grandes, tus riesgos son muy grandes. Lo único que puede suceder, y que Dios reprenda al diablo, es que en algún momento te desvíes. Porque nosotros, amados hermanos, a nosotros no nos conviene tener el control. Es Dios el que nos debe controlar a nosotros y dirigirnos como solo Él lo puede hacer. Por eso Él sacó a Israel de Egipto y lo sacó con un propósito. Faraón, déjalos ir, que me hagan fiesta en el desierto, que vayan a adorar mi nombre. No los quería dejar ir. Entonces fíjese que ya estando en Canaán, en el tiempo de Jeremías, Israel insistía en querer tener el control. Pero como ahora en Canaán, ahí ya no había quien los oprimiera. Esa tierra ya era de ellos. Amén. Esa tierra ya era de ellos.
Dios les había dado la victoria. Mire, eso está como aquel que antes alquilaba y ahora ya compró su casa. Mientras alquilaba, cada fin de mes va la mensualidad, el alquiler, aquella pena va, y esa pena lo hace estar pilas, va, trabajando, juntando el dinero, siendo un buen administrador, porque al final hay que pagar. Pero ya cuando compró su casa, ya no tiene que pagar la mensualidad, se acomoda. Ahora ya tengo mi casa, dice, ¿qué me importa? Ya con eso puedo hacer otra cosa. Muchas veces cuando Dios nos bendice, dejamos de ser buenos administradores, dejamos de ser gente prudente, dejamos de ser gente que le dé la gloria y empezamos a tener el control, o creemos que lo tenemos, cuando el único que puede controlar todo es Dios, porque Él lo ha hecho todo. Dice la Biblia que Él es todo en todos, aleluya. Entonces no hay otro camino. Tenemos que dejar que el Señor nos dirija, gloria al Señor. Entonces fíjese, hermano, que Israel, estando en Canaán, como allá no había opresión, empezaron, hermano, con una idolatría tan grande que familiarmente se estaban desintegrando. Familiarmente Israel se estaba desintegrando. Ya no tenían amor por sus esposas, ya no tenían amor por sus hijos, hermano. Había una desintegración familiar. Era tan terrible lo que estaba pasando. Yo le conté hace unas semanas, estudiando un diccionario, hay una frase bien tremenda, donde dice que se paraba un jovencito israelita en ese tiempo con otro, y solo una pregunta se hacían: ¿cuándo iba a ser el día que los iban a pasar por fuego? Mire, hermano, hasta ese extremo llegaban los israelitas. Cuando uno quiere tener el control, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando uno quiere tener el control, entonces viene la adversidad, viene la aflicción, viene el agravio, viene la avaricia, viene la calamidad. Cuando tú quieres tener el control de las cosas, estas son las cosas que se te pueden manifestar en tu casa. Se te puede manifestar la desgracia, el fastidio, oiga, el desastre, el dolor, el destructor, que el Señor lo reprenda esta noche, se puede manifestar en tu casa. Porque tú crees que puedes tener el control, y aún dentro de tu familia, el que puede guiar a tu familia es Dios. Y es el único que yo te aconsejo que dirija a tu familia para que puedas estar en victoria. Amén. Entonces fíjese, hermano, que hay algunos males en los hogares que tienen a muchas familias en desgracia. Y de eso le quiero hablar esta noche un ratito. ¿Me lo permite? Hay gente que está en desgracia, que en el hogar no tienen paz. Hay hogares donde hay cosas malas. Hay hogares donde no hay bendición. Y no me voy a cansar de decirle, cuando digo bendición, cosas materiales. Eso no es estar bendecido. No. ¿Sabe por qué no es estar bendecido? Porque Israel en el tiempo de Jeremías tenían mucha bendición, pero de todos modos eran idólatras y no adoraban a Dios. Entonces, tener bendición material no es figura de estar bien delante de Dios. Estar bien delante de Dios es cuando tu corazón tiene paz, cuando tú sabes que la gloria es de Él, cuando tú le adoras con todo tu corazón, cuando se cumple en ti lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa le daremos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo y mi casa alabaremos al Señor en todo tiempo. Esa es la familia que está en bendición. Ese es el cristiano que está en victoria. Pero hay muchos que están en desgracia. Quizá el que está a la par tuya pueda ser que esté así. Puede ser. Y es válido.
es válido, porque hay luchas, porque hay batallas, porque tal vez tú has querido controlar la situación y no has podido y no vas a poder. Porque la Biblia no miente. Intentando tú controlar la situación, vas a caer en desgracia en algún momento. Le pasó a Israel, que era el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? La semilla natural, la planta natural, el árbol natural. No nos va a pasar a nosotros, que somos un injerto, lo dice Pablo, como pueblo de Dios. Si el Señor lo dijo, si el Señor no tuvo compasión de aquel árbol natural que era Israel, es que nosotros qué corona tenemos. Dígale al que está a la par: ¿y usted qué corona tiene? Que se la lleva de muy salsa, diga. Porque eso es lo que realmente pasa. Eso es lo que realmente pasa. Que nosotros decimos hoy: es que yo soy pueblo de Dios. Claro, somos pueblo de Dios, pero si Dios no perdonó a la rama natural, que es Israel, hermano, y los dejó en espera, y tienen más de 2000 años de estar esperando el proceso. ¿Qué corona tenemos nosotros para decir: yo puedo controlar la situación? Si Israel, hermano, vio la gloria de Dios y de todos modos cayeron en idolatría, ¿a dónde podemos ir a parar nosotros? Y esa es la diferencia, y es lo que debería de llamar nuestra atención. Amén. Por eso muchas veces, hermano, hay un mal en el hogar que nadie lo puede controlar y nadie lo puede sanar. Que nadie lo puede sanar. Solo Dios tiene poder para hacer esos cambios, y solo Dios nos puede mostrar su gloria. Amén. Entonces el tema de esta noche rapidito es los males de la familia. Mire, qué familita, ¿va? Como que están algo tristes, ¿va? Porque esa es la condición de muchos, hermano. Esa es la condición de muchos. ¿Sabe por qué nos debería interesar a nosotros todo esto? Y deberíamos de prestar mucha atención. Porque hay gente que no es feliz. Yo he conocido gente, mira, hermano, que creen que la felicidad está en lo que pueden lograr, y cuando finalmente alcanzan lo que quieren, no son felices. Yo lo he visto, hermano. Yo he visto gente, mira, hermano, que no tenía nada, y ahora que tienen, se supone que eso debería ser motivo de alegría, y están peor. Vaya, cuando no tenían nada, por lo menos tenían apariencia de ser humildes. Pero ahora que tienen, hermano, hasta la apariencia se les fue de humildad. Salió lo natural que son: arrogantes, idólatras, paganos, chuletas. Salió la mera esencia. Sí, hermano, yo he conocido gente así. Como dice el dicho, cuando no tenían dónde caer muertos, ay, hermano, eran cristianazos de pura sangre. Los agarraban de aquí, no chillaban. Hoy, ay, hermano, no pudieron medio empezar a ver algo porque se les fue el orgullo hasta la luna. Y hoy ya quieren controlarlo todo. Se creen controladores de la situación, en el trabajo, en la casa, en su propia. Oiga esto. ¿Sabe por qué hay muchas familias que están en desgracia? Porque incluso quisieron tomar el control espiritual de la familia. Ay, hermano. Y por eso están como están. Yo se lo decía el domingo: somos selectivos. Eso le pasó a Israel. Fíjese, hermano, que Israel llevaban a sus propios hijos al dios Moloc y los quemaban. Y no les daba pena. Y ellos decían: es una ofrenda para Dios. Hermano, estaban depravados. Y oiga esto: tal vez no es de la misma forma en que tú y yo lo hacemos hoy, de agarrar a un hijo, a un familiar y pasarlo por fuego como lo hacían ellos. Pero hay actitudes que nos hacen ser tal igual que ellos. Tal vez no ese mismo acto, pero terminamos siendo igual. Yo lo he dicho: tanto se le puede decir ladrón al que se robó 5 centavos como al que se robó 1,000,000 de quetzales. Los dos, la única diferencia es que el que se robó 1,000,000 de pesos, ese sí tuvo que buscar la estrategia para que no
lo agarraran, porque si se robó 5 centavos, ese no le dicen nada, pero si por una cantidad, es lo único. Pero es ladrón el que se robó un billete de aquetzal, como el que se robó una gran cantidad. Hubo un mal que Israel cometió. ¿Y sabe cuál fue? Quiso comparar, hacer comparaciones, y puso a Dios a la par de los demás dioses falsos. Preferían darle sus hijos a los dioses falsos y no al Señor. Mira, hermano, y eso es lo que pasa hoy en día. Hay gente que prefiere darle tributo a muchas cosas paganas hoy en este tiempo y no darle la gloria a Dios. Y entonces dice la Biblia, Dios honra a los que le honran, pero a los que lo desprecian los tienen poco. Mire, hermano. Y por cierto, esa frase Dios se la dijo a Elí cuando le envió un profeta, que por qué él permitía que los hijos hicieran lo que hacían. Mire, hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos cubra, de verdad que Dios nos cubra. Mire, yo le voy a decir algo, eso es de lo mucho que pasa dentro de Vino Nuevo. Es de lo mucho que pasa dentro de Vino Nuevo. Esa es la esencia de Vino Nuevo, la rebeldía. Esa es la esencia de Vino Nuevo, el no morir al yo. Esa es la esencia, hermano. Yo sé por qué se lo digo. Yo le decía a un hermano y a una hermana, el domingo se lo dije también, yo lo conozco. Sí, yo lo conozco. Yo lo conozco bien. Yo ya sé qué es lo que a usted le gusta y qué no le gusta. Lamentablemente, si yo pudiera hacer algo por usted, yo lo hacía. Pero como usted es creación de Dios, Dios va a hacer con usted lo que Él tenga que hacer. Pero mire, hermano, esos son los deseos que combaten entre nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy la iglesia quiere tener el control ella. Hoy la iglesia quiere controlar la situación ellos, el pueblo, y no quieren que Dios tome el control. Así le pasó a Israel. Allá llegaban, mire, hermano, a dejar a sus hijos a dioses falsos, los quemaban, y para Dios fue algo tan pagano y tan terrible que Dios empezó a tratar con ellos. Ojalá esto no vaya a pasar con nadie, hermano, porque en esa indiferencia que el pueblo muestra hacia Dios van a haber consecuencias. Yo sé por qué se lo digo. Yo sé por qué se lo digo. Usted se va a acordar de mí. Van a haber consecuencias, porque no es justo que Dios ha sido tan bueno y su pueblo sea tan indiferente, tan frío y tan pagano y tan idólatra. No, pastor, yo no me estoy postrando ante, te estás postrando ante dioses falsos. Uno de ellos es tu propia arrogancia. Ese es un Dios falso al que te estás rindiendo. Tu propio orgullo, tu propia arrogancia, tus propios deseos, querer hacer lo que tú quieres, querer caminar como tú quieres y querer que nadie te diga nada. Pero por lo menos aquí te lo vamos a decir, en el nombre del Señor, te guste o no. Pero eso es lo que hay en tu corazón, iglesia. Y mientras tú no cambies tu actitud, Él es eterno. Tú y yo tenemos los días contados en esta tierra, pero Él es eterno. Oiga esto, pasaron 40 años y Dios dijo, yo me disgusté con aquella generación. Y Dios guardó silencio. Hasta que todos murieron, aquella generación murió. Dios volvió a hablar y continuó el viaje. Dios cumplió su propósito. No con la generación que recibió la promesa, pero sí con otra generación. Y lo mismo puede pasar aquí en cualquier lugar. Pero de que Dios cumple su palabra, porque la palabra de Dios es viva, es veraz, es poderosa, y no hay otro como nuestro buen Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces mire, allá en el libro de Ruth, si usted me puede acompañar aquí, se presentó un mal en Israel.
Israel ya situado en Canaán. Dicen los teólogos, dicen los grandes estudiosos de la Biblia, que lo que pasó aquí con Noemí y con Elimelec fue en el tiempo de los jueces. Y probablemente tengan mucha razón, porque dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país. Y dicen los grandes teólogos que probablemente se refiere al libro de Jueces también, que fue en ese periodo donde vino hambre a la tierra. Y entonces, hermano, hubo un hombre llamado Elimelec de Belén que decide tomar a su mujer. Usted lo puede ver acá, dice, verso 1: aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Queleón, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab, y allí, ¿qué dice?, se quedaron. Hubo hambre en la tierra, y un judío, Elimelec, decide salir de donde estaba el hambre y se va para Moab. Elimelec no confió en Dios. Elimelec no puso su confianza en Dios. Agarró a su mujer, agarró a sus hijos y se fue allá con los moabitas. Y allá se fue a habitar. Moab, una tierra pagana, una tierra de idolatría. Y allá se fue. Y ahí estuvo. Ahí había alimento. Dijo: aquí nos quedamos. Pero recuérdese usted que los moabitas, ellos salieron de un incesto. ¿Sabe de dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿Usted sabe de dónde salió Moab? ¿No lo sabe? Salió de aquel problema con Lot y una de sus hijas, creyendo ellas que ya no habían más habitantes en la tierra. Se involucraron con Lot y una de ellas quedó embarazada. Y entonces cuando nació su hijo le puso Moab. Y dijo Elimelec: para allá nos vamos. Y mire para dónde se llevó a su familia. Y me gusta esta figura, porque, amado hermano, yo le acabo de decir hace un momento que si Israel estuvo en Egipto cautivo en la tierra de Gosén, Dios no los dejó. ¿Por qué los iba a dejar en la sequía y en la escasez? Si Dios no necesita que esta tierra produzca nada para bendecirte, Él es poderoso para darte lo que tú necesitas. El problema es que Elimelec actuó como muchos de nosotros actuamos hoy. Vemos alguna necesidad, vemos alguna falta de algo en la familia y queremos con nuestras fuerzas solucionar el problema, cuando el que tiene poder para arreglarlo y lo va a arreglar bien es Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces viene Elimelec y dice: no, nos vamos, muchachos, estamos viviendo aquí en Belén, aquí hay hambre, y nos vamos. Usted sabe que Belén, hay una versión que dice Betlehem, que significa casa de pan. Entonces Belén era la casa del pan. Fíjese qué nombre tan bonito tenía aquella ciudad, o lo que significa, la casa del pan. Si había bendición, hasta el nombre de aquella ciudad lo declaraba. Pero como hubo escasez, oiga esto, porque, amado hermano, que seamos cristianos no nos libra de alguna lucha, de alguna prueba. Ser cristiano no es que Dios te vaya a meter en una burbuja de cristal y nadie se te va a acercar. No. En el mundo estamos, luchas hay, pruebas hay, pero Él ha prometido estar con nosotros. Entonces no hay por qué temer. Dios está de nuestro lado, y eso debería de ser motivo para decirle: Señor, yo confío en ti y yo voy a seguir caminando en tu nombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora viene Él y dice: no, aquí hay hambre, mucha, nos vamos de Belén. Y se fue a meter a una tierra de idolatría. Usted sabe lo que pasó. El primero que se murió, ¿quién fue? ¿Quién fue el primero que se murió? Elimelec. Él fue el primero que se murió. Figura de autoridad. Ahí empezó la desgracia. Ahí empezó la ruina.
Ahí empezó el agravio, ahí empezó el destructor a arruinar aquella familia. Mira, hermano, por eso una de las cosas que usted tiene que tener mucho cuidado, tiene que estar muy atento, que el enemigo no te estorbe. Tienes que estar pilas, porque cuando tú sientas, todo está destruido y ni cuenta te vas a dar. Y oiga, y salir de ahí, ay, papito lindo, mamita linda, salir de ahí, eso ya no es tan fácil, porque ahí ya hay cautividad, porque ahí ya hay opresión, porque ahí hay cadenas espirituales que el enemigo empieza a poner. Por eso hay que tener cuidado. Ahí ya no es tan fácil, hermano. Salir de ahí, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Un día le dijo alguien a mi hija, le dijo: mire, hermana, le dijo, fíjese que yo tomé la decisión, le dijo, de dejar mi privilegio, y pues lo voy a dejar, y ahí le aviso cuando yo pueda regresar. En el momento, le dijo mi hija, usted tiene toda la libertad de hacer lo que quiera con su vida, le dijo. Deje su privilegio y haga lo que usted quiera, le dijo. Pero eso sí, le dijo, volverse a reinstalar en su privilegio no depende de usted ni de mí. Eso depende del pastor, le dijo. Alá, mi hermano, qué balazo. Pero qué balazo. Así es que deje su privilegio, le dijo, pero solo le recomiendo que cuando quiera volver lo vaya a buscar a él. Usted se puede quitar, usted puede hacer lo que usted quiera, le dijo, pero volver a tomar su privilegio no depende de usted. Eso depende del pastor, porque él es el que está dirigiendo la iglesia. Y eso es algo que usted tiene que tener claro. Cuando tú tomas una decisión, la tomas por tu propia cuenta. Eres libre. La Biblia lo dice. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. No todo nos conviene. Elimelec tomó su decisión. Aquí hay hambre, mucha, vámonos para allá, para Moab. Allá en Moab dicen que hay pan bien sabroso. Allá en Moab, miren, mucha, está Zacapa. Allá está el pan sacrificado al Cristo negro, allá en Esquipulas. Vamos, mucha, a comer. Allá está rico el pan, pero está dedicado a tu tío. Y después empiezas, ¿va? ¿Y por qué me siento mal? Mire, yo lo he contado. Yo lo he contado, hermano. Mire, yo se lo voy a contar. Y si usted no me cree, que me importa, pero Dios sabe que sí es cierto. Pero hace algún tiempo vino una persona aquí a la iglesia con un gran problema, hermano, de salud. Y Dios me permitió orar por esa persona. Y Dios me dio una palabra y me dijo: dile que queda sana. Mira, hermano. Y yo le dije: hermana, dice el Señor que usted está sana. Y se fue contenta, como a los 15 días. Me llamó: pastor, me dijo, fui al doctor, Dios me sanó. Era diabética. Tenía un montón de problemas, hermano. Porque hay una diabetes, usted sabe, yo creo que hay 3 clases, ¿va? O 2. 3, ¿va? Pero hay una que es. Y ella tenía, hermano, la más difícil. Se la estaba consumiendo. Y fíjese, hermano, que cuando ella me llamó, me dijo: pastor, Dios hizo una obra maravillosa. Pero fíjese que en ese año fue como en el tiempo de noviembre. Y aparte le quiero hacer una pregunta, me dijo. ¿Puedo comer fiambre?, me dijo. Entonces fíjese, hermano, que yo le dije, no coma. Yo estaba hablando con ella por teléfono y el Espíritu me habló y me dijo: dile que no lo haga, porque si come se va a terminar arruinando peor de cómo está. Y se comió su muerto, porque esa es una comida sacrificada a ídolos. Al poco tiempo se le manifestó la diabetes otra vez y la ha ido consumiendo, mira, hermano. Prácticamente la ha ido matando a pausas, porque eso es lo que hace la enfermedad. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque a veces no somos sabios. Creemos que nosotros tenemos el control, y el control es de Dios. No abuses de lo que Dios te permite. Elimelec dijo: no, yo me voy, dijo, me voy.
¿Qué me importa? Vámonos allá, muchacha, allá hay comida. Y se llevó a sus hijos. El primero que se murió fue él. Lo primero que se muere cuando tú no quieres depender de Dios es la autoridad. Es lo primero que el enemigo, de lo que el enemigo te priva, autorizado de parte de Dios. Porque eso Dios lo permite. Lo primero que muere es la autoridad. Por eso hay hermanas que tienen que tomar el control en la casa, porque los hombres son aguacatones, no pueden dirigir bien a su familia. Con todo respeto se lo digo, no tienen el valor de dirigir su casa como a Dios le agrada, porque quieres mandar a tu familia y quieres que ellos sean lo mejor, pero tú no quieres buscar a Dios. Y así no se puede. Tú tienes que ser un buen ejemplo espiritualmente y también materialmente, porque si no, no funciona. Entonces tú quieres tener el control en lo económico. Tú quieres que tu mujer se gaste 5 pesos en el almuerzo y que te ponga 3 libras de carne, pero no te quieres esforzar por darle el ejemplo a tu familia que hay un Dios vivo y poderoso que puede hacer cosas grandes. Elimelec, figura de autoridad, mire, se murió. Fue lo primero. Y después se murieron los 2 hijos. ¿Sabe qué murió después? La semilla. Y se quedó Noemí. ¿Cómo? ¿Cómo se quedó? Sola. Se quedó amargada. Se quedó triste. Se quedó en desgracia. Se quedó, hermano, totalmente sola. Y entonces cuando se vio sin nada, como dicen allá en el mundo, ya cuando se miran telas de cucaracha, así dicen muchos, ¿no? Es que espérate que cuando estén telas de cucaracha, dice, tomó la decisión, me regreso a mi tierra, porque oyó, sí pues va, oyó que en Belén que Dios había visitado a su pueblo, hermano. Mire, es que, perdónenme lo que le voy a decir, pero uno es bien bruto. Ya que no tenía marido ni hijos, aguante usted, ahora Dios está visitando a su pueblo. Ni lenta ni perezosa dijo, me regreso a Belén. Ay, hermano. Y cuando iba entrando a Belén, allá estaban todos, ¿verdad? Muchacha, ahí viene Noemí. ¡Hala, qué bueno, Noemí, regresaste! ¡Qué bueno, Noemí, que estás aquí otra vez! No me digan Noemí, llámenme Mara, que significa amargura, porque en grande amargura me puso el Señor. Cáigame bien. Dígale a Noemí, cáigame bien, dígale. Puchis, ¿cómo no? Ahora sí. Por eso le digo, mire, yo le dije al principio, las excusas le gustan a la gente. Las excusas le gustan. No me llamen Noemí, díganme Mara, porque en grande amargura me puso el Señor. Cáigame bien, Noemí, dígale. ¿Cómo no? Fuiste tú, fue ella. Fue ella, pero ella le echó la culpa a Dios. Igual que Adán. Adán le echó la culpa a la mujer. Bueno, realmente Adán culpó a Dios, porque le dijo, la mujer que me diste, le dijo. Mire, hermano, ¿a quién culpó a Adán? ¿A quién culpó a Adán? A Dios. La mujer que me diste, le dijo. ¿Cómo no? Chon, dijo alguien, va. Sí, pues la mujer que me diste, mira. Y entonces mandó a llamar a la mujer. Es que la serpiente. Mira, hermano. Y yo siempre me imaginaba a la serpiente volteando a ver a quién culpaba y a quién iba a culpar. ¿A quién iba a culpar? Dice, hermano, hay consecuencias cuando tú tomas una decisión distinta. Elimelec tomó su decisión y dijo, me voy para Moab, y regresó sin nada. Ahora, usted va a decir, pastor, y aquí la palabra sotería, salvación, ¿dónde aplica? Bueno, pues se lo voy a demostrar. Como ya voy avanzadito en el tiempo, mire, allá en el verso 16, si usted me puede acompañar. Primero en el verso 14.
Bueno, desde el 12 realmente. Noemí le dice a Ruth y a Orfa, le dice que se regresen a su tierra. Tanto Noemí como Orfa eran moabitas. Y les dice: mis hijas, les dice, he oído que Dios ha visitado a mi pueblo, yo me regreso. Pero ustedes váyanse para su tierra. Y dice que las dos lloraron. Oiga, las dos lloraron. Y la abrazaron y le dijeron: no, Noemí, nos vamos con vos. Nos vamos con vos. Pero Noemí insistía en que ellas se regresaran a su tierra. Oiga esto. Por eso la palabra sotería es salvación aquí y ahora. Ojalá que en este tiempo tú puedas decir: Dios visitó mi casa e hizo cosas grandes. Entonces en el verso 14 dice: y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Orfa le besó a su suegra, pero Ruth, ¿qué hizo? Se quedó con ella. Orfa se regresó a sus dioses. Ella dijo: no, yo mejor aquí me retiro, ya que mi suegrita me está dando chance de irme, pues yo me regreso. Y ella decide regresar a sus dioses. No se manifestó la salvación. En cambio Ruth no. Ruth dice que estuvo leal a Noemí y decidió irse con ella, porque allí se manifestó la salvación sotería, aquí y ahora. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos estar pretendiendo, hermano, que Dios haga algo en nosotros si nosotros no tomamos la decisión. Tiene que ser aquí y ahora. Amén. Hay gente que dice: no, yo voy a aceptar a Cristo más adelante, porque no quieren dejar sus deleites. Hay gente que dice: no, es que lo que pasa que yo no le quiero fallar a Dios. No, lo que pasa es que no quieres dejar la vida que llevas. Sí, eso es lo que pasa, que no queremos dejar la vida que llevamos. Pero de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces, hermano, aquí Ruth dice: no, yo me voy a ir contigo y no me insistas más. Se lo dice en el verso 16. Pero Ruth dijo: no insistas, que te deje, que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores, moraré. Tú, dice, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, ¿qué le dijo? Y tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Pero oiga esta frase: haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Mira, hermano. Y entonces Noemí dice que al ver que estaba ella decidida a ir con ella, pues no le insistió más y regresaron. Ruth salió de la casa de idolatría, no regresó a su tierra. En cambio Orfa sí. Entre uno de los significados del nombre Orfa significa necia, testaruda. Hay cristianos necios, testarudos, como el perro que dice la Biblia que vuelve a su propio vómito. Hay cristianos testarudos. Mire, Orfa significa necia, testaruda. Hay cristianos que son como Orfa, necios. Están viendo la condición en la que están, pero quieren seguir intentándolo con su propia fuerza. Amado hermano, no hay nada que tú puedas hacer por tu familia, y no hay nada más excelente y maravilloso que el poder de Dios. Él lo cambia todo. Él hace maravillas. Mira, hoy estuve visitando una familia bien linda. Hermano, yo me quedé admirado. Mira todo lo que Dios ha hecho. Me contaba la hermana, me contaba de esta familia. La hermana me decía: pastor, hay gente que a mí me dice que no cree en las profecías, sino cree que Dios habla. Y él solo se ríe, porque Dios le ha hablado a él y se ha cumplido. Y ella le dice: va, está bueno, hay que quede. Pero ella sabe que sí es cierto, porque lo que Dios le ha dicho se ha cumplido. Y mira, hermano, de verdad yo se lo digo, y quiero usar el testimonio de la hermana, que no le voy a decir quién es, porque usted es bien chute, ya lo conozco. Pero hermano, cómo Dios cambió la familia de esta hermana. Maravilloso cambio, hermano. Cuando
Cuando yo los fui a visitar la primera vez, hermano, y hoy que llegué, ya ni quería salir de ahí. Qué bonita familia. Qué bendición, hermano. Y una bendición no solo espiritual, material. Puchis, dije yo. Pero sabe que esta hermana ha tenido algo. Ha sido sujeta. Dígale al que está a la par, sujeta, dígale. Sujeta, dígale. De sujeción, va. Y me gocé. Y ha puesto su confianza en Dios. Y a pesar de las luchas, ha permanecido. Qué bueno es Dios. Y Dios está haciendo un milagro en un familiar, hermano. Maravilloso milagro. A uno que ya daban por muerto. Y Dios le dio la vida otra vez. Aleluya. Porque Dios es bueno. Entonces dígale al que está a la par, no sea como orfa, dígale. Y si es un hermano, como orfo, dígale. Ruth recibió la bendición en ese momento. En ese momento. En ese instante, Ruth recibió una respuesta maravillosa. Una respuesta preciosa. Fíjese usted que llegaron a Belén, usted lo sabe, y empezó Dios a hacer una obra maravillosa. Es que Dios es bueno, hermano, aleluya. Y como ya Noemí ya estaba viejita, viene Ruth y le dice: permítame que vaya allá a los campos de voz, voy a salir a trabajar a ver qué gano. Mire, hermano, y se fue. Por eso cuando en ti se manifiesta la salvación aquí y ahora, Dios empieza a hacer cosas grandes. Y allá llegó Noemí, Ruth, hermano, y llegó a los campos de voz. Y dice que detrás de los segadores iba ella levantando espiguitas, hermano, aleluya. Cuando de repente apareció Boaz y le preguntó a los segadores: ¿quién es esa jovencita tan chula que está? Dijo el albañil, va, el engañil. ¿Quién es? Pues no sabemos. Solo parece que regresó con la amargada de Noemí de allá de Moab. Entonces viene Boaz, figura de Jesucristo, y le dice: déjenla. A propósito, dejen espigas tiradas, que las recoja y no le digan nada. Aleluya, hermano, esa es la gracia, esa es la salvación. Oiga, donde para ti ya no hay esperanza, Jesucristo tiene la respuesta. Ya llegó Ruth, hermano, a trabajar y empezó. Usted nunca le pasó que cuando se cambió de colonia parecía pollo comprado. Salía a ver, usted va. Ay, es que dicen que aquí hay ladrones, decía usted. Y se iba a caminar toda la vuelta a la manzana. Y no se atrevía a preguntar dónde había una tienda, una tortillería o una panadería. Y después de darle como 3 vueltas a la manzana, se animaba a preguntarle a alguien: ¿dónde hay una? Ahí a la par donde acaba de alquilar está. Ahí hay tienda. Usted ni cuenta se había dado. Ya le había dado un montón de vueltas. Puro pollo comprado. Yo imagino a Ruth, hermano. Salió a ver qué conseguía, mire, hermano. Pero es que donde se manifiesta la salvación de Dios, ahí empieza a haber bendición. Y aguante, yo le llamo casualidad en el buen sentido. ¿Qué casualidad ni qué nada? Es la gracia de Dios. Allá iba Boaz y la mira y dice: dejen ahí espigas tiradas, que las recoja a propósito. Aleluya, hermano. Cuando viene la salvación de Dios a ti y tú recibes esa bendición de corazón, en ese momento Dios empieza a hacer algo. En ese momento Dios empieza a manifestar algo a favor de tu familia, a favor tuyo. Pero Dios quiere una decisión y muchos no la tienen, lamentablemente. Súbanse, muchachos. Muchos no la tienen. Y ese es el problema que hay en los hogares. El problema en los hogares
es que a veces no quieren depender, quieren controlar. Ese es el problema. Qué triste. Hace mucho tiempo Vino Nuevo dependía de Dios. Hoy Vino Nuevo quiere controlar. Controla, Vino Nuevo. Controla. Que Dios tenga misericordia de ti. Hace mucho tiempo Vino Nuevo dependía. Hoy Vino Nuevo quiere controlar. Vas a tener tu oportunidad de controlar. Que Dios te bendiga y que Dios tenga misericordia de tu familia y que de verdad todo lo que hagas, que ojalá dependa de Dios, iglesia. Ojalá dependa de Dios. Ojalá que Dios te dé la oportunidad. Es el deseo de mi corazón. Que Dios te bendiga siempre, que Dios te guarde siempre, que Dios te cubra siempre con su sangre. Al final tú eres la iglesia de Jesucristo y Él sabe lo que está haciendo. Pero solo te digo hoy que Dios controle tu vida, es lo que te conviene. Yo de mi parte, yo le he dicho: Señor, controla mi vida. Y cuando Él controla tu vida tienes paz. Sabes a quién le das la gloria. No te quedas sin visión, no te quedas ciego. Sabes de quién es la gloria. Sabes de quién es tu fuerza, sabes de quién es tu esfuerzo, sabes de quién son tus hijos, sabes de quién es lo que tienes, sabes de quién es la salud que tienes, de dónde viene, sabes de qué mano viene la bendición que tienes cuando tú realmente dependes de Dios. Analízate tú. Yo como pastor te voy a dejar un tiempo prudente para que lo pienses y lo analices. Si tú dependes de Dios, tú mismo tienes que aprender a madurar y sacar tus conclusiones. Si eres humilde, maduro, tú vas a meditar y vas a decir: es cierto, yo quiero controlar las cosas. Y si realmente tú dependes de Dios, pues que Dios te ayude y te bendiga en todo tiempo, porque Dios es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a cantar esta noche, a darle gracias al Señor para terminar nuestro servicio. Gloria al Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias esta noche. Gracias, Señor amado. Te damos gloria, te damos honra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias. Sí, Señor. Porque todo lo que hay,
dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo Lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor, te adoramos. Yo, Señor, con todo mi corazón, yo bendigo tu nombre. Te amo, Señor. Te anhelo con todo mi corazón, tú lo sabes. Y tú sabes que eres la razón de mi existir. No de ahora, desde hace muchos años. Tú eres todo lo que yo necesito. Gracias, Señor amado. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanos allá en casa. Que la paz de Dios esté con cada uno. Y te pido, Señor, que nos cubras con tu sangre preciosa. Guárdanos esta noche, llévanos con paz y bendición. Y si tú lo permites...